Hola, ¿qué tal? Soy Germán Fernández, soy ginecólogo, me especializo en fertilidad y reproducción asistida. Y como hemos comentado la semana pasada, el día de hoy, conmemorando el mes del autismo, tenemos un invitado especial, el licenciado Michael Loporta, especialista en neurodesarrollo, logopedia y atención temprana. Resulta que una pregunta frecuente que nos hacen en las redes sociales es el tema de cómo puedo diagnosticar el autismo en mi futuro bebé. Especialmente esto considerando que nosotros acá en la clínica de reproducción asistida podemos predecir algún tipo de enfermedad, especialmente de tipo genética, pero hasta el momento la ciencia no ha logrado poder diagnosticar el autismo con anterioridad. Sí es cierto que nosotros pudiéramos hacer un PGTA, un diagnóstico preimplantacional, antes de poner el embrión para diagnosticar algunas enfermedades como síndrome de Down, síndrome de Edwards, síndrome de Patot o alteraciones de los cromosomas X y Y. También podemos detectar algunas enfermedades de tipo monogénicas adquiridas. Sin embargo, el tema del autismo es un poco difícil porque es multifactorial. Pero por eso hemos traído al licenciado Michael Loporta, que les puede explicar un poco más acerca del tema. Gracias, doctor. Bien lo dijo el doctor, actualmente las técnicas de genética han avanzado mucho, sin embargo todavía no podemos predecir el diagnóstico de autismo en el bebé. Para ello, utilizamos un proceso único que es la historia clínica, a través de la observación, de la recogida de los antecedentes familiares, patológicos, etcétera, y el uso de pruebas estandarizadas como la O2 y la DIR, que son muy famosas actualmente. Es la única forma en la cual podemos hacer el diagnóstico de autismo a partir de los 18 meses. Sí, me imagino que muchos padres a veces se preguntarán, y es lo que nos pasa a nosotros como nuevos padres, es, por ejemplo, qué signos de alarma o qué signos de alerta yo podría visualizar en un niño que tiene un trastorno del espectro autista. Me gustaría que a lo mejor puedes comentar un poquito acerca. Vale, importante definir que inclusive desde los 12 meses podemos encontrar signos de alarma. El diagnóstico va a preceder hasta los 18 meses, sin embargo podemos empezar a ver algunos signos. Falta de respuesta a la voz de la madre, falta de respuesta a los sonidos, dificultades del contacto visual, rechazo a algunas texturas, rechazo a luces o monotonía o fijación con las mismas. Todo esto lo podemos ver desde los 12 meses inclusive. Posterior a los 18 meses ya vamos a ver las dificultades del juego, las dificultades de la interacción, las dificultades relacionadas a la alimentación e inclusive al sueño. Muy interesante. La otra vez estaba leyendo un artículo y a lo mejor puedes ahondar un poco más, que el tema del autismo es un poco también, se confunde con otras patologías del neurodesarrollo, ¿no? Y por ejemplo, estuve leyendo el tema, por ejemplo, de descartar el equifrágil, que es una enfermedad que se asocia, por ejemplo, al trastorno mental o a déficit mental. Entonces quería que me comentaras un poquito más acerca de eso. Claro, por ello la importancia de nosotros trabajar con un equipo multidisciplinario. Es importante que descartemos todo tipo de condición patológica, genética, inclusive ambiental, que descarte autismo o al final nos dé el diagnóstico preciso. Muchas de ellas, por ejemplo, enfermedades genéticas que deben ser valoradas por un médico especialista en el área y, por ejemplo, un neurólogo, psiquiatra, para descartar todo tipo de enfermedad que nos ayude a definir si existe o no la patología del TEA. Y a todo esto, ahora mismo que lo estás mencionando, ¿quién lo debería diagnosticar? ¿Lo debería diagnosticar un psiquiatra, un neurólogo, el pediatra? ¿Lo debería diagnosticar el psicólogo, el terapeuta, el psicoterapeuta? Muy importante la pregunta y entender el rol del pediatra aquí. Lo ideal debería ser un especialista dentro del neurodesarrollo, ¿no? Tenemos neurólogos, psiquiatras, y el rol del pediatra es uno de los más importantes porque es quien puede definir los primeros síntomas de alarma para empezar un proceso de evaluación temprana. Como repito, un neurólogo, un psiquiatra, un psicólogo con experiencia y formación certificada en el neurodesarrollo. Bueno, nosotros desde Unidad de Reproducción Managua podemos comentar de que nosotros tenemos el interés de desarrollar niños sanos y por eso es importante que nosotros hayamos traído a este especialista en el tema, especialmente en este mes de concientización sobre el autismo y enfermedades del neurodesarrollo. Puedes consultarnos en nuestras redes sociales y como te decía anteriormente, si tienes alguna duda sobre alguna patología que podamos diagnosticar previo a la implantación, como por ejemplo el síndrome de Down o los síndromes que había mencionado anteriormente, también podríamos realizar una biopsia embrionaria para hacer las pruebas necesarias para descartar que ese embrión que va a formarse tenga alguna alteración genética predecible. Pero ahora mismo con el tema del autismo, respondiendo a la pregunta inicial de las redes sociales, pues no hay una prueba diagnóstica que podamos realizar y que podamos ejecutar con el objetivo de descartar una enfermedad del neurodesarrollo.